¿Hay una verdadera transición en Venezuela? ¿De verdad se está viviendo una transición o simplemente estamos viendo el mismo poder con otro rostro? O como dicen por ahí popularmente, el mismo musiu con diferente cachimba. Porque mientras muchos celebran el fin de una era, la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Cayó realmente el sistema o solo cambió el nombre de quien manda? ¿Está realmente Venezuela a las puertas de un cambio? ¿O si estamos frente a una transición diseñada para que todo cambie y al mismo tiempo nada cambia? Prepárate, porque lo que está pasando en Venezuela podría redefinir el futuro de todo el país. En estos días estaba viendo el video de un amigo que ve de manera incómoda lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. En su video, este amigo mencionaba cosas como, por ejemplo, ¿qué está pasando con el dinero que está ingresando al país? También se pregunta si hay una verdadera transición en Venezuela. Otra pregunta que se hacía este amigo es ¿cuándo habrá un aumento de salario y un salario justo para los pensionados? También dice en su video que si le entregamos el país a Estados Unidos para cambiar la situación, pero que en algún momento él se siente defraudado porque no ve los cambios esperados. Hay que acotar que lo que expresa este amigo en el video es el sentir de millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Venezolanos dentro de Venezuela que están viviendo en carne propia el sube y baja de la economía. O mejor dicho, más es lo que sube que lo que baja. Y también es el sentir de millones de venezolanos que estamos fuera del país y que anhelamos regresar. Así que amigos, si estás viendo este video, comparto tus inquietudes. En el transcurso de este video vamos a hablar un poco de cada uno de estos temas. Pero antes de continuar te recuerdo que la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que publico un nuevo video. También regálame un me gusta que me ayuda mucho a que se difunda este contenido. El video de este amigo también me hizo recordar las palabras de otro amigo que decía que las personas no están de acuerdo con las macollas cuando no forman parte de ellas. Para quienes no saben, macollas en el argot político es un grupo privilegiado de personas que gozan de muy buenos beneficios en el ejercicio de sus funciones, lo que actualmente muchos conocen como enchufados. Pero ¿por qué sucede esto en algunas ocasiones? Algunos por ansias de poder y dinero, otros porque la situación así los empuja a llegar a esto. Otro grupo, el más bajo del escalafón, lo hacen porque quieren garantizar un bienestar que saben que de la manera habitual o según el deber ser no lo van a obtener. ¿Cuál es el deber ser? El deber ser es que en los países las cosas funcionen bien, que los beneficios en materia de salud, educación, infraestructura, entre otros, llegue a todos por igual. Por ejemplo, fulano de tal necesita un servicio X y acude a la instancia reglamentaria y está seguro que allí va a tener la solución que busca. Cuando en un país las cosas no funcionan según el deber ser, algunas personas optan por buscar un acomodo en algún escalón de la escalera para obtener beneficios que saben que de otra manera no los tendrían. O sea, tengo que formar parte de la macolla para poder tocar en parte. A veces cosas tan simples como registrar un emprendimiento, si no tienes alguna persona que te ayude o que te eche una manito, o sea, un contacto, no lo puedes hacer o se te hace cuesta arriba. De esto estamos llenos en los países de Latinoamérica. Vemos cómo el pago de nuestros impuestos se va a quién sabe dónde, menos a retribuirnos en calidad de vida. Por eso muchos acuden a maquillar el balance, como decían en la famosa novela Betty la Fea. Terminó maquillaje ya. O sea, maquilla ahí el balance, acomoda las cifras porque tengo la duda que ese dinero que voy a pagar puede que no vaya a lo que en verdad debe destinarse y vaya a los bolsillos de quién sabe quién. A los empleados se les descuenta un seguro social en el salario, pero en Venezuela no hay hospitales del seguro social que estén bien equipados y en buen estado, donde acudir cuando se tiene algún padecimiento. O sea, este dinero del seguro social, ¿a dónde va? ¿A qué está dirigido? Veamos el tema de la transición. Primeramente vamos a ver qué es una transición democrática.
Una transición democrática es el proceso de cambio político mediante el cual un país pasa de un régimen autoritario, como por ejemplo una dictadura, un gobierno militar o un sistema de partido único, a un sistema democrático. No se trata solo de celebrar elecciones, es un periodo complejo donde se transforman las reglas del juego y del poder. Veamos cuáles son los tipos de transiciones que existen. La transición por colapso. El régimen cae por una crisis interna o externa, como por ejemplo en Argentina en 1983. En esta ocasión cae un gobierno militar. La transición pactada. El gobierno y la oposición se sientan a negociar los términos del cambio para evitar un conflicto mayor, como en España en 1975 o en Chile en 1990. La transición chilena es considerada uno de los casos de estudio más emblemáticos de transición pactada en la ciencia política moderna. Se caracteriza por haber sido un proceso altamente institucionalizado, donde el cambio se produjo utilizando las mismas reglas que la dictadura de Augusto Pinochet había establecido. De hecho, la Constitución de Chile sigue siendo la misma de ese entonces. Se hizo una consulta para cambiarla y la población votó en contra de esta nueva constitución. Otro tipo de transición es la reforma desde adentro. El propio régimen se transforma gradualmente hasta volverse democrático, como México en su transición hacia el año 2000 en la época del PRI. Si le preguntas a un mexicano si el largo periodo del gobierno del PRI era una dictadura, te va a responder que depende cómo la mires, pero que la definición más aceptada es que fue un régimen autoritario único en su tipo, pero muchos prefieren llamarla la dictadura del PRI. Nada más y nada menos, el PRI estuvo 71 años en el poder de manera ininterrumpida. No fue una dictadura militar clásica como de Chile o Argentina, pero tampoco era una democracia plena. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, que de paso no goza de mucha aceptación en México, definió este periodo con una frase que se volvió célebre: México es la dictadura perfecta. Pero haciendo un análisis de estas tres formas de transición y comparándolas con lo que ocurre actualmente en Venezuela, pareciera no coincidir con ninguna de ellas. O sea, la respuesta es ninguna de las anteriores. La situación de Venezuela en marzo de este 2026 es excepcional y no encaja fácilmente en las categorías clásicas de la ciencia política. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos a principios de enero del 2026 con la operación Absolute Resolve, el país ha entrado en una fase que los analistas denominan transición tutelada o instalación externamente dirigida. O sea, todo lo decide Estados Unidos. A diferencia de las transiciones que hemos mencionado, este proceso presenta las siguientes características únicas. En Venezuela hay un modelo de transición híbrida. El país vive una dualidad compleja. Hay continuidad administrativa con Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada tras la salida de Nicolás Maduro. Aunque forma parte del antiguo esquema de gobierno, su gestión está marcada por una cooperación directa con Washington. Estados Unidos, a través de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y la enviada diplomática Laura Dogu, ha trazado una hoja de ruta que prioriza la estabilización y recuperación económica antes que la celebración inmediata de elecciones. Se dice que por este año no habrá elecciones. Vamos con otra pregunta que se hacía este amigo en el video. ¿Qué está pasando con el dinero que está entrando al país? Esta es la pregunta que define el sentimiento de millones de venezolanos en este marzo de 2026. Se dice que al país han entrado más de 1.600 millones de dólares. Pero la sensación de desesperación del venezolano surge de una desconexión total entre los indicadores macroeconómicos que muestran que entra dinero y la microeconomía, es decir, la mesa y el bolsillo del ciudadano. Aquí te explico algunas de las razones estructurales y políticas por las cuales esos miles de millones de dólares no se traducen en bienestar del ciudadano de a pie hasta los momentos. El país está en default.
Es una deuda que pesa más que una catedral, como dice el dicho. Aunque Venezuela está produciendo cerca de 1 millón de barriles de crudo diarios y atrayendo inversiones de empresas como Chevron, Repsol, Shell y ahora empresas dedicadas a la extracción de oro, el país arrastra una deuda externa masiva de más de 170.000 millones de dólares. Gran parte del dinero que se está obteniendo por la venta de petróleo y otros rubros que exportan las empresas extranjeras no se traduce en efectivo para el Estado, sino que se utiliza para pagar deudas acumuladas con esas mismas empresas petroleras y con otros acreedores. Venezuela está endeudada hasta la madre, pero de eso no nos enterábamos mucho, porque el gobierno a través del Banco Central no publicaba cifras de inflación ni de ingresos, así que nos decían que el país estaba en franca recuperación económica, cuando en realidad, como decía mi abuelita, debemos hasta el modo de caminar. Al seguir en default, o sea, mientras no se paguen las deudas, el país no tiene acceso a créditos de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que son los que normalmente financian esos proyectos de reconstrucción importantes en el país. Llevándolo a un ejemplo pequeño, si en nuestro hogar es más lo que gastamos que lo que ingresa, nos endeudamos y si esa deuda crece y crece, llega un momento en que no podemos pagarla. Nuestro presupuesto colapsa y caemos en default. Mientras no paguemos, nadie confía en nosotros para volvernos a prestar y hasta nos publican en lista de morosos. Otra pregunta que se hacía mi amigo en este video, y es una de las preguntas del millón: ¿cuándo habrá un aumento de salario y un salario justo para los pensionados? La Organización Internacional del Trabajo, OIT, hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que aplique de inmediato el método acordado para la fijación del salario mínimo. Determinar una cifra exacta para el sueldo mínimo en un contexto de alta inflación como el de Venezuela es complejo. La mayoría del venezolano clama un aumento salarial que se ajuste a sus necesidades. Hoy vi por allí una encuesta donde se hizo una serie de preguntas a un grupo de personas que se tomó como muestra. Una de las preguntas era: ¿cuánto crees que debería ser el sueldo básico actual en Venezuela? La respuesta que obtuvo mayor porcentaje fue entre 200 y 300 dólares. Supongo que estas personas viven solas o en casa de sus familiares y entre varios costean la canasta básica, que en Venezuela actualmente está en el orden de 550 dólares para 2 personas. Vivo en un país dolarizado y aquí los precios son mucho más bajos que en Venezuela. Por decir un ejemplo, una pasta de dientes acá cuesta 3.25 dólares y la misma pasta de dientes en Venezuela del mismo tamaño cuesta 5.75 dólares y hasta 6 dólares. Una lata de atún acá cuesta 1.50, mientras que en Venezuela una más pequeña que esta cuesta 3.25 dólares. Así que un salario básico en Venezuela debería comenzar con un mínimo de 300 dólares, con aumentos progresivos hasta alcanzar los 450 o 500 dólares. Eso sí se mantienen los precios. Se dice que el gobierno está trabajando en una ley de ajuste salarial y también un pago justo para los pensionados dentro y fuera del país. Esto pinta muy bien, ojalá sea así. Por ejemplo, al estilo de países como Estados Unidos y países europeos. Un ciudadano estadounidense cobra su pensión esté en el país donde esté. Un ciudadano europeo de igual forma cobra su pensión esté en el país que esté. Vivo en una ciudad que está llena de jubilados estadounidenses y europeos. Pero hay un problema que enfrenta el aumento de sueldo y es el monstruo de la devaluación. Más allá de la cifra, el problema en Venezuela sigue siendo la estabilidad económica. Si hoy se fija un sueldo en 300 dólares, pero el bolívar se devalúa un 20% al mes siguiente, como se ha visto en este primer trimestre del año 2026, el trabajador pierde su poder de compra en semanas. Por ello, cualquier sueldo mínimo debería estar indexado automáticamente al dólar para que no se convierta en sal y en agua. La pregunta es, ¿estarían dispuestos los empleados a costear un sueldo indexado en dólares? Mi opinión y la de muchos otros, que por cierto, los que tenemos esta misma opinión casi todos estamos fuera del país, la opinión es que con todos los pros y los contras, la opción sigue siendo la dolarización del país. Y eso de los que opinamos.
porque de los que desean son muchos. El 95% de la población venezolana desea una dolarización del país y eso se vio reflejado en un video que publiqué recientemente donde de 600 comentarios o más de 600 comentarios, el 95% eran a favor de una dolarización. También este deseo se vio reflejado en una encuesta que publicó el periodista David Placer en uno de sus en vivos. En esta encuesta, el 95% votaron a favor de una dolarización en Venezuela. Una posible dolarización de la economía venezolana. Mira, 2.453 votos ahora mismo, 95% sí, 5% no. Pueden seguir participando. Están ingresando grandes cantidades de dólares al país y eso es ahorita. Se espera que todos los sectores productivos del país sigan creciendo y generando ingresos en divisas. Sí, entiendo que es un proceso complejo el de la dolarización, pero el bolsillo del venezolano está padeciendo las consecuencias de una economía tan maltratada. Otra inquietud que tiene este amigo, al cual les hice mención desde el principio, es que dice en su video que si le entregamos el país a Estados Unidos para cambiar la situación, pero que en algún momento se siente defraudado porque no ve los cambios esperados. Todos en este momento y ante la desesperación e incertidumbre pensamos lo mismo, pero en el país hay una incertidumbre política en la transición. La captura de Nicolás Maduro este enero de 2026 y la instalación de un gobierno de transición han generado un compás de espera. Los capitales que están entrando son mayoritariamente de supervivencia u operativos, o sea, para pagar las deudas y mantener operativa la maquinaria petrolera para poder generar esos ingresos. Las grandes inversiones que generan empleo masivo y estabilidad, tipo empresas mixtas, fábricas, industrias, tecnología, agro, tipo así como revivir la zona industrial de Valencia, que en sus buenos tiempos fue la más grande de Latinoamérica. Esas empresas están esperando a que se definan elecciones libres y un marco legal definitivo antes de comprometerse a largo plazo. Tiene que haber garantías claras de que no habrá futuras intervenciones, regulaciones o expropiaciones que pongan en riesgo sus capitales. En resumen, el país está viviendo un rebote petrolero que beneficia a las arcas del Estado y a ciertos sectores económicos, pero la base institucional de servicios está tan dañada que el ciudadano común solo ve pasar los dólares sin que toquen su calidad de vida. La espera por una Venezuela estable ha sido larga y aunque el camino sigue lleno de retos, entender dónde vamos es el primer paso para construir hacia dónde vamos. En conclusión, la transición en Venezuela no parece ser un interruptor que se enciende de un día para otro, sino un proceso de resistencia y reconstrucción constante. La verdadera estabilización llegará cuando las instituciones pesen más que las voluntades individuales. Pero al final, la opinión más importante es la tuya. ¿Crees que estamos viviendo el inicio de un cambio real o solo una nueva etapa de lo mismo? Te leo en los comentarios.